Vamos a dar comienzo a nuestra reunión en esta tarde. Gracias al Señor podemos estar de nuevo reuniéndonos en este lugar, en las condiciones que Él nos permite. Y hoy vamos a continuar estudiando a estos hombres de Dios que Él levantó en tiempos muy difíciles, tiempos en más de un sentido muy parecidos a los que a nosotros nos han tocado vivir. Estamos estudiando el libro de los jueces. Y antes de entrar en la lectura y el estudio de la palabra, vamos a pedir al Señor que nos visite y que nos ayude a comprender lo que Él tiene para nosotros. Señor nuestro Dios, estamos en tu presencia. Este lugar es santo porque tú lo haces santo con tu presencia. Señor, nuestra compañía es deleitosa cuando estamos entre redimidos, entre aquellos que hemos sido perdonados, llamados a formar parte de tu familia. Estamos en la pureza de Cristo, cubiertos por su sangre. Estamos justificados legalmente delante de ti. Pero, Señor, todo eso que produce tanto deleite en nosotros no es comparable con que tú estés aquí con nosotros. Tu presencia es insuperable. No hay nada que la iguale ni que se acerque a ello. Señor, que el Rey del Universo, que está ocupado en la extensión de su reino por todo el mundo, que está ocupado en controlar, en dirigir para su gloria todo aquello que sucede, también está con nosotros aquí en esta tarde. Qué gran privilegio, Señor, y qué gran privilegio que seamos nosotros los receptores de tu Espíritu Santo. Gracias te damos, Señor, porque mora en nosotros para dirigirnos, para alentarnos, para consolarnos, para defendernos de nosotros mismos, de nuestras necedades, para mostrarnos en tu palabra todo aquello que tú quieres para nosotros cada día de nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, porque aunque aquí somos unos pocos debido a las circunstancias que estamos viviendo, otros nos pueden seguir desde otros lugares. Te damos gracias por los medios que tú has permitido que hoy tenga tu iglesia aquí y en otros lugares para que el mensaje que aquí se predica pueda ser escuchado y seguido en otros lugares. Y esperamos, Señor, que sea no para engrandecer la pereza espiritual que algunos puedan tener, sino al contrario, para estimularles al amor y a las buenas obras, a buscarte, a honrarte, teniendo esta facilidad ya que no pueden estar aquí. Sabemos que algunos están enfermos, algunos están debilitados por su edad, por sus circunstancias, algunos dependen de otros para poder estar aquí y por eso no pueden hacerlo. Pero te pedimos que estés con ellos como lo estás con nosotros. Haz que tu palabra que hoy vamos a considerar sea viva y eficaz, que sea transformadora, que nos muestre tu gloria, nuestra bajeza, nuestra necesidad de ti, pero también esa fuente de vida que es, que llegue a nosotros, que nos llene, nos satisfaga, que nos des cada día más hambre y más sed de ti. Señor, no solamente la atesoremos en nuestros corazones, no solamente seamos capaces de manejarla, sino sobre todo que podamos vivirla. Desafíanos, Señor, y danos la gracia para responder a esos desafíos. Queda con nosotros en los próximos minutos. Glorifícate en medio de nosotros. Te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, pues como he dicho anteriormente, vamos a volver al libro de los jueces y de nuevo al capítulo 3 y vamos a considerar el versículo 31. Estamos considerando este libro no como una exposición del libro como tal, sino viendo cómo el Señor usa a estos distintos hombres y mujeres para su gloria. Y hoy vamos a hablar de uno de estos personajes que son muy poco conocidos, este hombre Samgar, del cual se habla muy poco en la Escritura. Y el versículo se le nombra aquí y también en el capítulo 5, como veremos enseguida. Pero vamos a leer el versículo en el cual vamos a basar este estudio. Dice, después de él fue Samgar, hijo de Anat, el cual mató a 600 hombres de los filisteos con una aguijada de bueyes. Y él también salvó a Israel. Este es uno de esos personajes de los cuales la Biblia está llena. Hombres y mujeres que no se sabe mucho de su existencia previa y apenas aparecen, apenas se les menciona, se ve como el Señor les usa
el Señor se glorifica en estos personajes casi anónimos, al menos de este sabemos el nombre, son usados de manera poderosa y de la misma manera que aparecen de repente se desvanecen. La mayoría de ellos nunca se vuelven a mencionar, ni en el contexto histórico, ni tal vez en el Nuevo Testamento como una referencia a lo que el Señor hizo a través de ellos en el pasado. Y como digo, la Biblia está llena de hombres así. Otro ejemplo podría ser Adino. No sé cuántos Adinos conocéis. Samgar, yo no conozco ninguno. Nos gusta poner algunos estos nombres bíblicos a nuestros hijos. Yo no conozco a ningún Samgar. Adino tampoco, pero por ejemplo, este es un hombre que se menciona en el segundo libro de Samuel, capítulo 23 y versículo 8. Pero fijaos, solo se nombra un versículo, pero mirad de qué manera lo usa el Señor. Dice, estos son los nombres de los valientes que tuvo David. José Basemet, el Tacmonita, principal de los capitanes. Este era Adino el Esnita, que mató a 800 hombres en una ocasión. Fijaos, este hombre solo con su lanza liberó al pueblo de Dios de 800 enemigos. Y ahí está, parece que es un don nadie. ¿Cuántos personajes anónimos como este hicieron grandes cosas para la gloria del Señor? Otro es Eleazar. Bueno, tenemos varios Eleazar en la Biblia, pero al que yo quiero hacer referencia es al que viene en ese mismo capítulo 23 de 2 de Samuel, versículos 9 y 10. Dice, después de Adino el Esnita, se menciona a Eleazar, hijo de Dodo, a Ojita, uno de los 3 valientes que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla y se habían alejado los hombres de Israel. Y dice, este en concreto se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín. Fijaos, aquí tenemos a un hombre que se mantuvo firme en el campo de batalla y tuvo esta experiencia que ya uno conoce por la edad, supongo, y porque cuando se pone a hacer estas obritas en casa y coge un martillo, empieza a golpear, de repente se le queda los dedos agarrotados y ya no puede abrir la mano, tiene que usar de la otra para estirar. Bueno, pues esto es como se te queda la mano, como se te queda el brazo después de luchar contra tantos hombres. No podía soltar la espada. Fijaos, una grandeza tremenda y apenas sabemos algo de Eleazar. Luego también en esa lista, en ese mismo capítulo 23, se menciona a un tal Sama. Dice, versículo 11, Sama, hijo de Age Ararita. Da el contexto, los filisteos se habían reunido en Lehi, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, fijaos, para defender un terreno de lentejas. Y el pueblo, dice que había huido delante de los filisteos. Todo el pueblo huye y este dice, mi lenteja no se la va a llevar ningún filisteo. Hoy se llevan las lentejas, mañana se llevan a mis hijos, luego a mi mujer, luego me llevarán a mí de esclavo. Se quedarán con mi tierra y con mi casa y el nombre del Señor será vituperado. Así que eso él no lo permitió. Dice que se paró en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos. Y Jehová dio una gran victoria. De nuevo, otro hombre prácticamente anónimo. Tenemos a la viuda de Sarepta, ¿os acordáis? Aquel tiempo de hambruna, en tiempos de Elías, donde no hay que comer y el Señor hace que aquella mujer alimente al profeta Elías y lo proteja durante una hambruna que diezmó a la población del pueblo de Dios. Una mujer, de nuevo, anónima, pero que el Señor usó para mantener al profeta. Otro personaje femenino también, en este caso, es aquella muchacha que era la asistenta de la mujer de Naamán. Se menciona en 2 de Reyes, capítulo 5,
versículos 1 al 4. Estaba esta muchacha que servía a la mujer de Naamán. ¿Y cuál es la heroicidad de esta mujer? El servicio que el Señor hizo que esta mujer llevase a cabo. Dice, esta mujer, esta jovencita, le dijo a su señora, si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, así, así, ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y vemos cómo a través de su ama llega a hablar con Naamán y este no solamente es sanado físicamente de aquella lepra que le había invadido, sino muy posiblemente también tuvo una conversión espiritual. En el Nuevo Testamento tenemos a otro personaje, un niño. Hemos visto hombres, hemos visto mujeres, tenemos algunos niños con nosotros. Y aquí encontramos un niño, de nuevo, no sabemos su nombre, pero le dio al Señor lo que tenía. Tenía su merienda, un poquito de pan y un poquito de pescado. Y se lo dio al Señor. Y eso poco que tenía, el Señor lo multiplicó y fue de bendición a muchas familias en aquel día. Miles de personas literalmente comieron porque el Señor usó la debilidad de un niño que estuvo dispuesto a poner lo que tenía al servicio del Señor. Y así podríamos hablar de aquella mujer que ungió al Señor con perfume justo antes de ir a la cruz. Tenemos hombres como José de Arimatea, que arriesgó su vida identificándose con Jesucristo, no en los momentos que hizo los grandes milagros, sino en el momento en que ha sido ejecutado y él ofrece su sepultura para enterrar o sepultar allí el cuerpo del Señor. Y así podíamos ir por toda la Biblia. Hombres, mujeres, niños, de los cuales muchos no conocemos ni el nombre ni el lugar de donde venían, pero que el Señor usó de una manera maravillosa. Los sacó de la sombra, los utilizó, se glorificó a través de ellos y luego volvieron a quedar en el anonimato. Y el pasaje que tenemos ante nosotros está en esa línea, ¿verdad? Nos presenta a este hombre llamado Samgar. Es un hombre desconocido hasta aquí. Apenas, si leemos un poco rápido la Biblia, pues aquí se nos escapa la historia anterior que estuvimos viendo en nuestro estudio previo y la que viene después. Parece que dejan a este individuo y lo que hace, pues lo dejan allí como con poca importancia. Aparece, es usado por el Señor de una manera grandiosa y luego se desvanece en la historia tal como vino. No sabemos mucho sobre él. Como dije antes, solo se le menciona 2 veces aquí y en el capítulo 5 y versículo 6. Y aquí en este capítulo 5 vemos que es el cántico de Débora después de la victoria que el Señor le dio a ella y a Barak para liberar a su pueblo. Y se menciona los días en que vivió. Casi a él no se le menciona directamente, sino cómo eran los días y qué sucedía en los días en que vivió y juzgó al pueblo de Israel. Dice Jueces 5:6, en los días de Samgar, hijo de Anat, en los días de Jael, quedaron abandonados los caminos y los que andaban por las sendas se apartaban por senderos torcidos. Ahora, lo que se dice él es muy poco. El contexto nos va a ayudar a entender buena parte de lo que él hizo por el poder del Señor. Pero lo que encontramos aquí es a un hombre a quien Dios usa de una manera tremenda. Y eso es lo que quiero que veamos en esta tarde. Y vamos a ver 3 aspectos de la vida de este hombre. En primer lugar, lo vamos a ver como un trabajador, como un obrero. Era un campesino, era un hombre de la tierra. Y a eso se dedicaba, y en eso era fiel. Y con eso mantenía a su familia. Y con eso podía colaborar con la existencia de la sociedad en la que él vivía. Luego, algo a lo que él no estaba llamado originalmente, va a ser el segundo aspecto que vemos. No era su vida habitual, no era su profesión, pero el Señor lo llamó a eso, a ser un guerrero, un hombre de campo,
un hombre sencillo, un hombre trabajador, un hombre, como vamos a ver, de principios en unos tiempos muy difíciles. El Señor lo llama a ser un guerrero para él. Y en tercer lugar, vamos a verlo a Samgar como el vencedor. Se le llama un salvador. Fue un salvador para el pueblo de Israel. Así que esas son las tres cosas que vamos a ver en esta tarde. En primer lugar, de la poca información que tenemos, podemos intentar descifrar el significado de su nombre. En la Biblia los nombres tienen mucha importancia porque muchas veces nos dan un significado de cómo eran llamados, no tanto por el nombre muchas veces que le pusieron sus padres, sino cómo pasaron a la historia con este nombre por lo que hicieron. Samgar puede traducirse como espada o como copero. Como espada podríamos decir que fue la espada del Señor para, en aquel momento de tanta dificultad, liberar al pueblo del Señor. Y como copero, si esa es la intención del autor al poner este nombre, como copero, pues sería el que sirvió la copa de la ira de Dios. Sabemos que en muchas ocasiones en las Escrituras se habla de la copa del Señor como el juicio, la ira de Dios que rebosa sobre sus enemigos. Y aquí lo vemos él distribuyendo la justicia punitiva, el castigo de Dios sobre su pueblo. También se nos dice que era hijo de Anat. Ahora, de nuevo, si el nombre no tenemos exactamente claro el significado, al menos hay dos posibilidades. Anat sabemos que era la diosa cananea de la guerra, con lo cual no sabemos si al decir hijo de Anat, hijo de la guerra, podría ser porque fue un guerrero poco conocido para nosotros, pero en su momento, por así decir, todo el mundo habló de él, de las victorias que el Señor dio a su pueblo. También es posible que viniese de un lugar que se llama Bet Anat, la casa de Anat, en una población, o simplemente que su padre se llamaba Anat. Doy estos datos. Esto era un pueblo en el noreste de la nación de Israel, cerca de la tribu donde estaba localizada la tribu de Neftalí. Así que esas son las posibilidades que tenemos. No podemos decir mucho más en cuanto a esto, pero sí podemos ver a qué se dedicaba. Como digo, era un hombre de campo, era un granjero. Y se nos dice cuál era uno de sus instrumentos de trabajo. Entendiendo, si conocemos un mínimo de agricultura, sabemos que un agricultor, un ganadero, pues tiene ciertos aperos, ciertos útiles para hacer su trabajo. Y seguramente él tendría algunos, no muchos, por algo que veremos enseguida, pero disponía al menos de un buey y del instrumento con el cual se maneja un buey, que se llama una aguijada. Una aguijada es una vara larga de entre 2,5 metros y 3. Tenemos que pensar que un buey es un animal grande y detrás lleva un arado del cual va tirando y detrás va el arador, con lo cual tiene que tener una vara suficientemente larga. Porque claro, estos son animales de mucha fuerza y poca inteligencia. Entonces, no dice lucero a la derecha, ahora un poquito a la izquierda. Tampoco obedecen a riendas como puede obedecer un caballo, pero a lo que sí entienden es cuando le dan un palo o le pinchan, porque ese instrumento tenía, era como entre 2,5 metros y 3 metros de largo y como unos 5 centímetros de grosor. Un extremo tenía una punta acerada de hierro con el cual daba puyazos, no para herir, pero sí para estimular de un lado y del otro al animal para que andase en un sentido o en el otro. Y en el otro tenía algo parecido a una pala, una pequeña pala, con la cual pues, servía, por ejemplo, cuando el arado se llenaba de barro. Podemos imaginar ese arado que va surcando la tierra y si hay barro se va atascando ahí, se pone entre los rejos del arado alguna piedra, se atasca, pues con eso hacía un poco de palanca, arrancaba alguna raíz que se hubiese enredado, etc. Así que esa es básicamente la herramienta no de un guerrero, sino de un hombre de campo, de un agricultor.
Y vemos cómo eso es lo que tenía y eso es lo que usó, lo que puso al servicio del Señor. O sea, sabemos algo del nombre, sabemos algo de, por así decir, de su apellido, de quién era, etc. Sabemos a lo que se dedicaba, sabemos qué instrumentos usaba en su trabajo. Pero lo que nos dice también, nos da bastante información respecto de este hombre, es la época en la que vivió. No es distinta de la del resto del libro. Recordamos que en aquellos tiempos no había rey en Israel y que cada uno hacía lo que bien le parecía. Y como hacían eso, pues el Señor les castigaba y permitía que los enemigos les atacasen, les subyugasen, etc. Y en los capítulos precedentes y los capítulos que vendrán después, vemos cómo este ciclo se repite. Lo que está sucediendo en este caso muy concreto es que Jabín, uno de los reyes de Canaán, tenía subyugada a la nación. Estaban atemorizados por ellos, como vamos a ver la descripción que se da en el capítulo 4. Y entonces los filisteos que estaban allí en la costa aprovechaban que los israelitas estaban acobardados y temerosos por causa del rey de Canaán, y ellos aprovechaban, como se suele decir, a río revuelto, ¿verdad? Ganancia de pescadores. Bueno, pues esto es lo que ellos hacían. Mirad cómo se describen estos tiempos en el capítulo 4, en los primeros 3 versículos. Dice, después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a ser, Ahod fue el libertador anterior que estudiamos en nuestro estudio previo. Después de su muerte, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los vendió en mano de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Hazor. Y el capitán de su ejército se llamaba Sísara, el cual habitaba en Haroset Goim. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová porque aquel, fijaos, este Jabín de Canaán que los tenía atemorizados, contaba con 900 carros errados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. O sea que es un hombre que no tuvo una incursión momentánea un día, no, durante 20 años, por causa del pecado del pueblo del Señor, Él los entregó a este rey. Era totalmente imbatible. Tenía un ejército de muchos hombres que estaba muy bien pertrechado. Y al mismo tiempo lo que hacía, y por eso en un sentido esto le da importancia al instrumento que va a usar Amgar para defender su tierra y a su gente, el hierro escaseaba. Para ver esto tenemos que ir un poquito más adelante al libro primero de Samuel. Cronológicamente, esto no está demasiado lejos en el tiempo, solo unas décadas en el tiempo de diferencia. Y mirad lo que nos dice 1 Samuel 13, versículos 19 en adelante. Dice, y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho, para que los hebreos no hagan espada o lanza. Por lo cual todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado, su asadón, su hacha o su hoz. Y el precio era un pin por las rejas de arado y por los asadones, y la tercera parte de un siclo por afilar las hachas y por componer las aguijadas. Fijaos, las aguijadas que aquí se están mencionando. Así aconteció que en el día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán, excepto Saúl y Jonatán su hijo, que las tenían. Y la guarnición de los filisteos avanzó hasta el paso de Micmas. Bueno, tenemos esa información que complementamos porque, como os dije, esto es solo unas pocas décadas después, pero fijaos que si volvemos a Jueces, en ese cántico de Débora y Barak, en el capítulo 5 de Jueces, versículo 8, está haciendo como un poco un relato de la historia hasta que el Señor les usó a Débora y a Barak para traer victoria a su pueblo. ¿Cuál era la situación? Versículo 8.
cuando escogían nuevos dioses, la guerra estaba a las puertas. Se veía, y esto es una pregunta, ¿se veía escudo o lanza entre 40.000 en Israel? La respuesta es no. No había una espada. Claro, nosotros hoy pensamos que necesitas un instrumento de estos, vas a la ferretería o lo pides por internet, al día siguiente tienes todo lo que quieras, ¿verdad? En aquellos tiempos era distinto. Israel no tenía experiencia, lo suyo no era la industria del hierro, etcétera, etcétera. Y estos que sí lo tenían como muy controlado. No solamente en cuanto a los precios, fijaos que cada detalle que da la Biblia tiene su importancia, ¿verdad? Y aquí cuando en tiempos de Saúl se dice que el control del armamento, el control del hierro, de los instrumentos de hierro, estaba en manos de los filisteos, es porque ellos sabían que, por un lado, ponían los precios que querían y por otro, administraban a quién le daban poder y a quién no se lo daban. Así que hasta esta guijada que manejaba Amgar, si se le estropeaba, porque al hacer fuerza, al empujar, al hacer palanca, se le rompía, bueno, una vara fácilmente la encontraba entre los árboles en Israel, pero el hierro para la punta o la pala que tenían al otro lado no tenía la ferretería en la esquina. Así que dependía de los filisteos, con lo cual fijaos que esta es la situación. El rey de Canaán tenía carros herrados con mucho hierro para protegerse y el enemigo, que en este caso es Israel, no tenía con qué defenderse. Aquí es donde se hace el trasfondo del detalle del instrumento que usó este hombre para defender a su pueblo. Así que vemos cómo ese es un poco del contexto. Y mirad cómo en ese mismo capítulo, en ese mismo cántico de Débora y Barak, se da otro detalle de cuál era la situación. Volvemos al capítulo 5, versículo 6. En los días de Samgar, hijo de Anat, en los días de Jael, quedaron abandonados los caminos. Mirad, en un sentido tiene mucho que ver con lo que hemos vivido semanas atrás. Cuando teníamos limitadas las salidas y salías a las cosas que estaban permitidas y que hacías por necesidad, estaban las calles vacías. Había temor en las calles, los medios de transporte escasos y vacíos. Se parecía mucho a esto. Dice, y los que andaban por la senda se apartaban por senderos torcidos. No es que ellos tuviesen autovías y autopistas de peaje y tuviesen calles iluminadas con farolas, con sus jardines a los lados y sus farolas y sus sitios donde los niños podían ir con el patín. No, pero había una diferencia entre los caminos y las sendas, las veredas. Y ellos tenían tanto temor que si podían no se exponían, no iban por el camino amplio, lo que para ellos fuese un camino amplio, iban casi a salto de mata, de un árbol a otro, de una esquinita a la otra. ¿Por qué? Porque ahí estaba el enemigo, para asaltarles, para robarles o incluso para matarles. Dice, y esto es importante, los que andaban por la senda se apartaban por senderos torcidos. ¿Qué metáfora esta de la realidad? Así vive mucho del pueblo de Dios incluso en este tiempo. La senda que uno quisiera andar no es fácil, está tomada por el mundo. Éticamente, moralmente, la manera en que nos gustaría vivir, la manera en que nos gustaría educar a nuestros hijos, esa está ocupada por el mundo. Allí están estos pensadores de nuestros tiempos, estos hombres que no temen a Dios, que se burlan de Él, que tratan de deshacer todo lo que Él ha llamado bueno, justo y santo. Están ocupando eso. Y nosotros nos vemos que en lugar de vindicar lo que es del Señor, lo que es justo, lo que es santo, lo que es recto, pues nos vamos por las veredas, nos vamos por los caminos torcidos. No somos capaces de, como aquel hombre, defender siquiera un campo de lentejas. Y como este hombre, defender con una vara, no un instrumento de guerra, defender el terreno que el Señor le había dado para su responsabilidad.
Y así nos encontramos y así nos va. En lugar de mantenernos firmes, dando la cara, confiando en el Señor, vamos por senderos torcidos. Y dice en el versículo 7, las aldeas quedaron abandonadas en Israel, habían decaído. De nuevo, ¿cuánto se parece esto a lo que hemos vivido? Y quién sabe si tendremos que vivir en las próximas semanas. Las aldeas abandonadas habían decaído. La sociedad estaba desmoronada. La gente no iba al mercado y aprovechaba para saludar a uno y conversar con el otro. No, lo vamos a ver más adelante. Incluso la gente haciendo las labores de trilla que se hacían en lo alto de una loma donde el viento se llevaba la paja y dejaba el trigo. Eso lo estaban haciendo de puertas adentro. Habían inventado modos de vivir su vida apartados de la realidad. Bueno, en este caso, dice Débora, hasta que yo, Débora, me levanté como una madre en Israel. El pueblo de Dios, temiendo vivir en el terreno de Dios para la gloria de Dios, tenían miedo por sus vidas, tenían miedo por sus familias, tenían miedo por sus casas, tenían miedo de que el enemigo le invadiera y le atacara. Y parece que siendo ese el contexto, todo esto es por causa de este Javín y los cananeos. Pero como digo, los filisteos sacan provecho de esto. Y una de las grandes lecciones que nosotros podemos aprender aquí es que Dios usa a aquellos que ya están ocupados. Yo recuerdo a uno de mis profesores de seminario, me dijo esto en mis 20 años, no sé qué, algo me pidió y me dijo, cuando quieras que algo sea hecho, pídeselo a una persona que está ocupada. Porque ese no tiene miedo a trabajar y ese busca un hueco y lo hace. Y este Samgar no estaba allí jugando con la Play o viendo todas las 10 temporadas de su serie favorita, sino que estaba trabajando. Era responsable por él y por su familia y por su nación. Así que Dios le llamó estando él ocupado, alimentando y cuidando su familia. Y está ejercitado en las cosas que sabe manejar. Posiblemente le hubiéramos dado un ordenador y no sabía ni cómo encenderlo, pero era un hombre de campo y sabía manejar muy bien el instrumento que el Señor le había dado. Si tú quieres ser usado por el Señor, tienes que abandonar la pereza. No podemos, el Señor no nos va a llamar, no podemos esperar que el Señor nos llame a servirle si vivimos constantemente despreciando las oportunidades que el Señor nos da para servirle. Y así lo vemos en la iglesia. Hay algunos que están ya muy ocupados en distintos ministerios en los cuales puedes confiar, a los cuales les puedes pedir más y lo hacen. En cambio hay otros que cuando no ponen una excusa, ponen la otra. Tenemos que recordar que el Señor nos ha llamado por gracia para que nosotros abundemos en buenas obras. Hemos sido salvos por gracia, no por obras, pero hemos sido salvados para servir al Señor en esas obras que Dios ha preparado de antemano para que le sirvamos. De eso habla Santiago, ¿verdad? Y eso es lo que tendríamos que preguntarle a tantos que se llaman hijos de Dios. ¿Tienes fe? ¿Eres un hijo de Dios? Muéstralo. ¿Cómo? Por tus obras. Y aquí podemos preguntarnos, bueno, ¿y sería este Samgar, creería en el sentido que creemos nosotros? ¿Sería bautista? ¿Sería reformado? ¿Sería calvinista? Bueno, era un hombre que temía a Dios, trabajaba para el Señor, confiaba en el poder del Señor y eso le hacía levantarse cada mañana para ir a trabajar. Tenemos que estar dispuestos a servir al Señor en cualquier tarea que Él nos asigne. Y si estamos dispuestos a las cosas pequeñas, a servir al Señor en el día de las cosas pequeñas, estaremos preparados para tareas mayores. En la experiencia que ya uno tiene en décadas sirviendo al Señor, ¿cuántos hemos encontrado que vienen a la iglesia y que enseguida quieren servir, están locos por servir, pero no les ve abriéndole la puerta a alguien que pasa, ayudándole a encontrar el pasaje a esa visita que acaba de entrar? Cuando se arma un equipo de limpieza para venir un sábado, nunca tienen oportunidad de hacerlo.
quieren lo que piensan que es el estrellato, pero están dispuestos a servir. Y el Señor no escoge este tipo de personas, no son dignas de ningún ministerio, por lo tanto el Señor no los va a llamar para eso. Vivimos nosotros en días difíciles, días en que somos distraídos con tantas cosas. Y todos, supongo que no hay ningún cristiano, que yo quiero ser un cristiano vago, es mi vocación, es mi don. No, todos queremos servir, pero tenemos que comenzar con esas cosas pequeñas. Y el Señor nos da oportunidades dentro de la iglesia. Muchos dicen, es que esta iglesia es muy pequeña, es que no hay oportunidad, todos los ministerios están ya ocupados. Interésate por saludar a los demás, por tener una conversación con los jóvenes, con los que acaban de llegar, con los niños, con los ancianos que puedan estar necesitados, que se le eche una mano en cualquier cosa. Si no somos fieles en eso, el Señor no nos va a llamar a otras cosas más grandes. Mostremos hospitalidad, interesémonos, oremos, dediquemos tiempo a orar por otros y el Señor poco a poco nos irá dando un corazón y una habilidad para servirle en cosas mayores. Bueno, eso en cuanto a Samgar como obrero, como trabajador, como agricultor. En segundo lugar, vamos a verle como guerrero. Como he dicho hace un momento, los israelitas estaban siendo oprimidos por los cananeos bajo este poderoso y bien armado rey Jabín. Había desarmado a Israel, los había debilitado de tal manera que no estaban en condición de defenderse. Ni siquiera podemos imaginar, como ahora nosotros también tenemos las reuniones restringidas, pues ellos también las tendrían. Porque un individuo se puede escabullir de aquí para allá, pero cuando se reúnen unos cuantos para organizar una trama, para defenderse del enemigo, eso enseguida los servicios de inteligencia lo captarían y serían perseguidos y ejecutados. Así que son tiempos muy difíciles. Y vemos cómo esto es una oportunidad que aprovechan los filisteos para invadir, capturar, robar y destruir. Y vemos cómo cuando llegan los filisteos, dice que la gente huye aterrorizada. Querían evitar ser capturados, querían evitar ser llevados como esclavos. Pero aquí tenemos a alguien que marca la diferencia. Samgar. Samgar se niega a huir. Cuando llegaron los filisteos, él se mantuvo firme y luchó. Y fijaos que, aunque esto es un episodio que apenas nos ocupa un versículo, no está refiriéndose a que eso fue cosa de una tarde. Si piensas lo que se puede tardar en luchar, aunque seas el más hábil con el uso de una aguijada, pues se lleva tiempo, ¿verdad? Luchar contra una persona y vencerla. Y si luego vienen tres, pues aún más. O sea que esto no fue flor de un día. Este fue un hombre que un día vino uno y salió trasquilado o no salió de allí. Y luego se enteraron otros y vino un pequeño escuadrón y luchó y luego dieron aviso a otros y poco a poco él fue venciendo a todos los filisteos que se le ponían por delante. Como hemos dicho, no tenía armas de guerra, solo tenía el instrumento con el cual trabajaba, una aguijada de bueyes. Pero fijaos que él hizo de la necesidad virtud. Fijaos que con este instrumento, con este apero de labranza, podemos imaginar que tenía al menos tres elementos. La punta con la que achuchaba a los bueyes le servía de lanza. El enemigo podía venir con su espada, pero ya desde 2,5 metros, 3 de distancia, ya él podía usar aquello como una lanza. Con la parte de atrás podía utilizarla como un hacha también para dar un buen golpe y con la propia vara podía defenderse en uno de esos movimientos que incluso hoy en mi tierra al menos hay un juego que es la lucha con palas, no sé cómo se llama, que hay que tener mucha habilidad. Bueno, pues este hombre tenía en aquel instrumento de labranza, tenía 3 armas en una. Tomó lo que tenía, no se puso a especular, ¡ay, si yo tuviera! Si yo estuviera preparado, si tuviera un arco, si tuviese una espada, si tuviese un escudo, si tuviese una catapulta, él no tenía tiempo, ni ocasión, ni medios.
Eso es lo que le pasa a muchos. No están conformes con lo que tienen. Si yo tuviese un poquito más de conocimiento, bueno, si eres ignorante es porque quieres, el conocimiento está a tu disposición. Es que si tuviese más apoyo, si la iglesia formase un equipo, si tuviésemos no sé qué elementos, luces, vapores, no sé qué, cuántas cosas que necesitan algunos para predicar el Evangelio, si tuviese, y en eso se quedan. Este hombre no tenía mucho tiempo para pensar, pero eso sí, filisteo que venía, filisteo que no se iba sano de aquel lugar donde él estaba. Y así poco a poco, en ese periodo, él mantuvo el terreno que el Señor le había dado. Hasta 600 hombres, se dice fácil. 600 hombres. Hemos de entender que para ello también se necesita una cierta condición física. Pero había más que eso. Había confianza espiritual, confianza en el Señor. Este es un hombre empoderado por Dios. Otros más grandes que él, gigantes, cayeron. Pero este fue sostenido por el Señor. Se mantuvo firme y luchó mientras otros huían. Mientras sus hermanos, sus parientes, la gente de Israel huían, se escabullían por las veredas. Él se puso delante de aquellos enemigos numerosos y bien armados y dijo: por aquí no pasáis. ¿Por qué? Porque él amaba su vida, él amaba su hogar, amaba su familia, amaba su clan, amaba su nación y amaba el nombre del Señor. Él no iba a permitir que estos incircuncisos se burlasen del nombre del Señor. Así que mientras el Señor le dio fuerza, llevó a cabo esta maravillosa obra. La libertad. El Señor les había llevado allí a una tierra que fluía leche y miel y esto no les permitía disfrutar ni de una cosa ni de la otra. Yo tengo unas promesas, pero tengo que luchar. Y el Señor lo había dicho, y si leemos en el libro de Levítico y en el libro de Números, ¿qué es lo que dice el Señor? Si sois fieles, uno de vosotros hará huir a 100, 100 de vosotros hará huir a 10,000. Decimos, qué exageración. Mira, aquí tenemos, la ecuación la tenemos aquí. Si solamente hubiese habido 10 Samgar en su momento, la historia hubiera sido muy diferente. Esos 20 años en que Jabín estuvo haciendo daño a la nación, hubiesen sido 20 minutos. Pero eran tiempos en que el pueblo de Dios iba por las veredas escondidas. El Señor levantó a este hombre para liberar a su pueblo. Una de las lecciones que vemos aquí es que sí tenemos que ser obreros para el Señor, pero no debemos olvidar que tenemos que ser también guerreros. Que la vida cristiana implica lucha, y la lucha es fea y es desagradable. Y no es algo en lo cual voluntariamente muchos quisiéramos tener que entrar, pero tenemos que entrar. Porque el enemigo en el fondo no es el filisteo ni el cananeo. Nosotros luchamos contra principados y potestades. Y hoy en día, nuestro enemigo no es el comunismo, ni el humanismo, ni el feminismo, ni el islam, ni otras cosas, ni un virus, ni una política. El enemigo es el mismo, es el pecado, es Satanás. Y estos son los instrumentos que él usa y nosotros tenemos que saber dónde estamos y que la situación no cambia. Pueden cambiar la manera en que la vemos, pueden cambiar las circunstancias, pero estamos en las mismas que Samgar. Y la proporción es exactamente la misma. Somos minoría y no sé por cuánto tiempo lo seremos. No sé si vendrá el Señor y hasta ese día seguiremos siendo minoría. Pero yo tengo mi responsabilidad aquí y ahora. Aquí es donde yo vivo, aquí es donde el Señor me ha puesto, estas son las circunstancias que tengo, estos son los medios que tengo, esta es la congregación en la que sirvo y en la misma en la que tú estás. No esperemos a tener el ideal para comenzar a defender el reino del Señor, defender su palabra, defender su iglesia. Y esas son las cosas por las que luchaba este hombre. Luchaba por su hogar. Nosotros hoy tenemos que luchar por la familia. La familia cada vez vale menos, porque ya el matrimonio no es el matrimonio, porque ya
el concepto bíblico de un hombre y una mujer unidos bajo ese vínculo de por vida en la presencia del Señor no tiene ningún valor. Nosotros no podemos ir por veredas y decir, bueno, nosotros tenemos algo un poquito mejor, ¿no? Tenemos que salir a defender esto. Para que nuestros hijos tengan esos modelos que tal vez algunos de nosotros no tuvimos de pequeños. No lo van a encontrar en la sociedad. No es lo que va a promover el gobierno, ni este, ni el que vino, el que estuvo, ni el que vendrá. Está el pueblo de Dios. Los que tenemos el conocimiento de lo que es la familia, los que tenemos que defenderla. Tenemos que defender a nuestros hijos que están siendo intoxicados constantemente. Tú puedes decir, no, yo no les dejo ver la tele. Muy bien, pero es que hay otros 1000 medios por los cuales el mundo, que está con esos carros errados y poderosos, que nos quita a nosotros los medios. Están con nosotros apenas unas horas y tantas horas en el colegio y ahí están siendo bombardeados por profesores que por muy simpáticos que sean, también a sí mismos, ellos mismos están siendo parte de toda esa trama detrás de la cual está Satanás. Y no podemos decir, no, yo lo dejo en la escuela dominical, que tenemos, la profesora es buenísima, y no podemos confiar el cuidado espiritual de nuestros hijos a la maestra de la escuela dominical. No podemos ser perezosos en esto. Es que yo no tengo un devocional porque yo nunca lo tuve, mis padres no me enseñaron y yo no sé cómo hacerlo. Léele la Biblia y hazle preguntas sobre lo que has leído. Es tu responsabilidad y hazlo cada día. Y si eres padre, sobre todo, si eres varón, tienes esa responsabilidad. Y si estás en un hogar donde como mujer eres la cabeza de familia, pues esa es tu responsabilidad. Pero no lo podemos delegar en otros. A eso es a lo que Shamgar no estaba dispuesto a ceder. La iglesia también está bajo peligro. La predicación de la palabra. Nosotros ahora incluso hemos dado gracias por estos medios que el Señor nos ha dado para comunicar el Evangelio. Pero estos están también en manos de personas que te pueden cerrar ese medio que te resulta gratuito, pero del cual tú no tienes el dominio, no lo manejas. Y te pueden cerrar simplemente por algo que has dicho. Mientras uno está aquí predicando y esto está saliendo por esas ondas y llegando a otros lugares, alguien lo está monitorizando. Y basta que digas una palabra clave, una expresión, enseguida ahí está el bloqueo. Pero bueno, seguiremos predicando a viva voz como aquí lo hacemos desde el inicio de esta congregación. Pero que sepamos que no vamos a tener ninguna facilidad. Oye, salía la noticia, una ministra no sé qué de país nórdico, que al parecer es cristiana y por unas declaraciones que ha hecho respecto a la homosexualidad, pues está en juego su cargo. Eso no va a ir a menos, queridos míos, esto va a ir a más. Y aquí es donde la iglesia tiene que tomar su postura. Y para eso tenemos que ir a las Escrituras, tenemos la palabra y tenemos que defenderla. Tenemos que defender las doctrinas que nos han sido transmitidas, por las cuales otros lucharon, por las cuales algunos perdieron su vida en la hoguera o decapitados o de tantas maneras tan crueles. Así que si esta es una iglesia doctrinal, no es porque nos ha dado por ahí, es porque eso es lo que nos une. Sí, es cierto, nos divide, nos separa de muchos que están en el error. Y no podemos negociar estas cosas, como aquel hombre no negoció su campo de lentejas, era el sustento, el hierro, precisamente el hierro que hay en las lentejas, ¿verdad? Que no tenían en sus herramientas, lo tenía aquel hombre en aquel campo y dijo, esto no lo vais a llevar. Y hay cosas que nosotros no podemos controlar, pero las que sí, el depósito que se nos ha dado, esta herencia doctrinal que hemos recibido por gracia, se la tenemos que pasar a esta generación de niños. Para que cuando nosotros no estemos y ellos sean los adultos en la iglesia, no sigan las corrientes del modernismo, del hedonismo, del humanismo y de tantas cosas que hacen daño a la iglesia, sino que les dejemos una iglesia sana y santa. El Señor nos bendecirá y por eso habrá valido la pena. La tercera cosa por la que tenemos que luchar es por los perdidos. Estos que no conocen a Dios. Estos que necesitan que alguien se interponga en la brecha y les advierta.
No podemos simplemente decir, conservamos la familia, conservamos la iglesia y con eso ya tenemos suficiente. Es que nos dan igual los perdidos de nuestra propia familia. Algunos tenemos padres, hermanos, hijos, tenemos nietos, tenemos primos, tenemos tantos familiares, tantos seres queridos que van caminando día a día más cerca del infierno. ¿Y quién les va a advertir? ¿Quién les va a anunciar el Evangelio? ¿Quién les está diciendo que están viviendo cada día ofendiendo a Dios y que Dios está airado contra ellos cada día de sus vidas? No va a ser un programa del gobierno, ni la ministra de Igualdad, ni la de Desigualdad. Tenemos que ser nosotros. Tenemos que tomar esa responsabilidad. Si hoy en día nos cubrimos con máscaras y hacemos tantas cosas por cuidar de no infectar a nuestro prójimo con el que nos encontramos, nos preocupa su salud física, pero no nos preocupa su salud espiritual. ¿Somos indiferentes? ¿A tal frialdad de corazón hemos llegado? Fijaos que este hombre no estaba dispuesto a ello. Como Jesucristo no estuvo dispuesto a ello. Y por eso vino a este mundo y fue a una cruz. De nuevo, un madero fue el instrumento y unos clavos de hierro los que le atravesaron. Porque a él sí le importaba la humanidad. Sí le importaba a su prójimo, su cercano, como nos debe importar también a nosotros. Quiero al Señor levantar de entre nosotros guerreros, hombres valientes, que con lo que tienen en las manos, apenas saben un poquito de la Biblia, pues predica con esa ignorancia que tienes. Habla de lo que el Señor ha hecho por ti. Lee juntos con otros la Biblia. Si no sabes explicarla, mira, no te la sé explicar, pero sé leer y te la puedo leer. Si quieres quedamos todos los días y la leemos un poquito. Así podemos nosotros empezar. Pero bueno, llegamos hacia nuestro tercer punto. Lo hemos visto a este Samgar como un trabajador responsable, lo hemos visto como un guerrero, pero fijaos, el tercer punto, la Biblia lo llama un salvador. Dice que Samgar salvó a Israel. Este coraje, él solo, no se animaba. Nosotros necesitamos a alguien que nos anime para ir a correr todos los días un poquito, para ir al gimnasio todos los días. Si nos ponemos a dieta, alguien con nosotros para que eso no se come, quita eso de la nevera, ¿verdad? Necesitamos compañeros. Este no se sabe de compañeros. Pero fijaos, su coraje liberó no solamente a él, sino a Israel, a toda una nación. ¿Tú sabes lo que eso significa? ¿Sabes la magnitud de estas palabras? Salvó a Israel, un hombre, una nación. Y no es porque dio un golpe de estado, no es porque llegó al palacio ministerial y allí con esa aguijada mató al rey enemigo. No, él, ¿dónde estaba? Con lo poquito que tenía, hizo grandes cosas para el Señor. ¿Por qué? Porque sabía lo que era importante en la vida y porque sabía que había que darlo todo si era necesario. La lucha vale la pena. La batalla de la fe es importante y eso nos debe animar. Si no queremos otra cosa, siquiera por mantener la pureza de nuestra fe y la pureza del Evangelio y del buen nombre de Jesucristo, son cosas por las cuales vale la pena luchar. Y a veces pensamos, es que llevo años, llevo décadas y no he visto el fruto. Si tú puedes venir con tu cónyuge si lo tienes, con tus hijos si los tienes a la casa del Señor, semana tras semana. Y puedes tener en casa un devocional cada día. No pienses que eso son cosas menores. Estos hijos que criamos con tanto cariño y a los que les damos todo lo que podemos y más. El verles, cómo pasan su niñez y su juventud, y en algunos casos por la misericordia de Dios, su adultez, sirviendo al Señor. Esos son victorias, las cuales no podemos decir, bueno, sí, vale, mi mujer, sí, es fiel, pero yo quisiera más. Y mis hijos, sí, están sirviendo al Señor. Pero es que no tenemos gozo, no gozáis. Yo me gozo cuando tengo a uno de estos hermanos más jóvenes que en este mes han estado trayendo la palabra con fidelidad. No quiero
ponerme ninguna medalla, pero estos que de alguna manera son parte de tu herencia espiritual. Es que no ha valido la pena el ministerio solo por eso, por saber que vienen generaciones tras nosotros, que a otros jóvenes como ellos les predicarán el evangelio fiel y no los estarán entreteniendo y ni haciendo programas de cosas que les divierten, sino que son fieles a la palabra. Yo no sé vosotros, pero yo no hay otro motivo de mayor gratitud en mi corazón que ese. Y cuando veo una joven que está dispuesta a tener un programa para prestar libros a los niños, que empezaremos, si Dios quiere, este próximo domingo, y dispuesta a estar ahí, interesando a los niños con estas cosas. Y eso pueden pasar años. Y vemos a los niños a lo mejor en el culto aburridos o durmiendo, o queriendo salir y volver a entrar. Eso. Pero esas pequeñas cosas que esos pequeños o pequeñas Samgar hacen en el nombre del Señor, ese vaso de agua, ese bocadillo de pescado que dio ese niño fue suficiente para mucho. ¿Quién sabe si tenemos un Spurgeon entre nosotros y no nos hemos dado cuenta? El tiempo, la historia, la eternidad lo revelará. Si nos ha tocado tiempos de estrechez, tiempos de limitación, bueno, pero seamos fieles en eso. El Señor sabe lo que Él tiene para nosotros. Permanezcamos en la batalla. Tenemos un terreno que no es nuestro, nos ha sido dado, pero tenemos que defenderlo. Hay muchos a nuestro alrededor que han abandonado sus aguijadas y han dicho, con lo que tengo no vale la pena. Y sabemos, en estos tiempos se están cerrando iglesias, se están cerrando comercios, lo vemos, ¿verdad? Cuando paseamos por las calles de la ciudad, pues también, lamentablemente, se están cerrando congregaciones, que porque no caben, porque no pueden mantener las distancias, porque en este tiempo se han desanimado, porque algunos han empezado a ir a otros lugares, se han cerrado. Bueno, el Señor sabe, Él conoce a los que son suyos. Tal vez nos vemos y nos estamos viendo mermados. Pensamos que muchos nos están siguiendo desde sus casas, muchos sabemos que no nos dan los números, ¿verdad? Pero nuestra fidelidad está en hacer lo que el Señor nos llama a hacer en cada momento. Y los resultados debemos dejarlos en las manos del Señor. Quiero animarte a seguir testificando de Él, a seguir leyendo la palabra, seguir predicando, ser un buen ejemplo para estos niños, para estos jóvenes que todavía vienen a la casa del Señor. Dice el apóstol Pablo en Gálatas 9, no nos cansemos pues de hacer bien. ¿Te imaginas cómo quedaría ese hombre, su brazo, después de venir a casa y decir a la mujer, hoy han venido 10 enemigos, he estado 6 horas y vengo con, mira el chichón que traigo, mira el golpe que tengo aquí, pero están todos muertos en el campo. Y el apóstol dice, no nos cansemos de hacer bien. Hacer bien cansa, ser fieles cansa. Tenemos aquí familias en esta iglesia que llevan décadas desde el inicio, algunas están con nosotros aquí. Y ha sido cansado, algunos han hecho el sacrificio de no estar en su tierra con su familia, criar a sus hijos, a sus nietos. Eso cansa emocionalmente, espiritualmente, en muchos sentidos. Pero supongo, espero, se gozan en ver esos pequeños avances, esos enemigos que uno tras otro van quedando en el camino. Y el apóstol Pablo nos lo dice, 1 Corintios 15, 58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en las obras del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Cuando te sientas desanimado y digas, no veo el fruto, no sé si vale la pena el esfuerzo, la hora y pico que tardo en llegar a la casa del Señor. Si llamo a tal persona, me va a tener en el teléfono 1 hora y total, ¿para qué? Ya es un anciano, ya ha dado todo lo que tenía que dar, poco puedo hacer. Si intento hablar con un jovencito en la iglesia, me va a mirar raro, me va a decir que tiene que salir pronto. Y vale la pena. Hazte amigo de ellos, que vean a Cristo en tu vida, que vean que les amas sinceramente en el Señor. Aquel hombre afrontó grandes riesgos, pero hubo otro que afrontó un riesgo mayor, nuestro Señor Jesucristo. Ese es nuestro gran ejemplo. Y aun cuando
tenía de toda la humanidad un pueblo que el Padre le dio. Podemos decir un pueblo limitado, bien limitado. Y Él vino y se ofreció en un madero. Sufrió lo que nosotros teníamos que haber sufrido, la ira del Padre sobre Él, el abandono absoluto. Y en esa soledad Él venció al pecado, venció al infierno, venció al peor enemigo, a la muerte. Y el Padre le vindicó, resucitándole para su gloria y para nuestra justificación. Que sea Él nuestro estímulo, que Él sea Él nuestro consuelo, que nos miremos en Él, para que si las fuerzas nos fallan, podamos tener allí un modelo. En Samgar vemos un hombre que luchó con lo que tenía y donde estaba. No estaba en la capital, no estaba en un puesto. Aquí vamos a ver en la historia hombres de importancia que ya eran importantes. Vamos a ver más adelante en la historia reyes, hombres en palacio, con grandes riquezas, manejando mucho dinero, manejando muchos esclavos, manejando muchos ejércitos. Hicieron algunas grandes cosas para el Señor, pero donde el Señor lo puso. Es que en mi pueblo los llamamos magos, en el sur catetos, aquí pues campesinos, ¿verdad? Y en cada lugar tienen su nombre. Bueno, aquí tenemos un mago, un cateto, ¿verdad? Menuda catetada, que se lo preguntan a esos 600 filisteos y a sus viudas, ¿verdad? Este hombre que luchó con lo que tenía. Fijaos, en este caso, una guijada de buey. En el caso de Moisés, el Señor le dice a Moisés, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él dijo, una vara. Bueno, pues ve con la vara. Señor, ¿no será mejor unas luces, un PowerPoint, verdad? Señor, unos láseres que llegue allí y deje a Faraón asombrado. Una escritura en la pared. Señor, tú vas a hacerlo unos siglos más adelante. Hazlo. No, coge la vara y tírala al suelo. Yo me encargo de lo demás. En el caso de la viuda fue un poco de aceite. En el caso de David, una onda. Fijaos, allí otro campesino, se aburren allí, no tienen nada que hacer, y se ponen a tirar piedra y cada vez un poco mejor, cogen práctica en aquello. Y cuando tiran una piedra, dan a donde quieren dar. Y aquella práctica de puro aburrimiento sirvió para pillar a aquel hombre entre ceja y ceja. Dorcas. ¿Qué usó Dorcas? Una aguja, hilo. Y con eso hizo grandes cosas para la iglesia del Señor. Una mujer, sabemos su nombre, pero prácticamente anónima. El bocadillo de aquel niño. Yo no sé lo que tú tienes. Posiblemente tú creas que es poco. Y si somos objetivos, tal vez es poco. Pero ponlo al servicio del Señor. Estos que vienen teniéndolo todo. Tengo este título, tengo esta experiencia y vengo aquí a revolucionarlo todo. Como la espuma suben y como la espuma desaparecen. Pero son estas personas que se mantienen firmes, que dejan los resultados al Señor, que confían su vida a Dios. Son los que al final pasan a los anales de la historia. Algunos casi anónimos, pero no para el Señor. Sus nombres están escritos en el libro de la vida. Son un ejemplo para nosotros. Este fue un hombre que disfrutó su victoria cada día. No todos los días venía su mujer y le decía, hoy han sido 10. Algún día vendría, hoy vino uno, oye, no había quien lo pillara. Y me hizo correr por esos campos, vengo agotado, tengo agujeta. No le he podido dar ni un palo. Luego he tenido que ir a buscar el buey que se había ido por otro sitio. Ha sido un día perdido. Bueno, un día de práctica, ¿verdad? Cada día era diferente, pero él estaba allí. Enemigo que venía, enemigo que él no dejaba pasar. Nosotros tenemos nuevos desafíos cada día. Tú tienes los tuyos personales, yo los míos. Como iglesia tenemos desafíos comunes. Ante este mundo, la iglesia en el siglo XXI tiene unos desafíos. Sí, organizamos grandes conferencias, animamos a asistir, participamos en ellas. Pero lo que no hagamos en el día a día, en nuestro hogar con quien convivimos, en la iglesia con los hermanos que tenemos, lo que no hagamos testificando en este mundo perdido, nadie lo va a hacer por nosotros. Que el Señor nos halle fieles, que levante entre nosotros muchos y muchas Samgar para su gloria, para el crecimiento y el fortalecimiento de la iglesia y para su gozo y su disfrute personal. Oremos.
Señor, te damos gracias por este corto pasaje de la Escritura, por hombres como este. Hemos hablado hoy de algunos, pero eran cientos, miles. A lo largo de la historia, la Iglesia no está formada por grandes reyes, grandes profetas, grandes sacerdotes, grandes pastores, grandes misioneros. En su mayoría han sido hombres y mujeres sencillos que hicieron lo que tenían que hacer en su momento. Cuidaron de heridos, en tiempos de enfermedad arriesgaron su salud, partieron el trozo de pan que tenían y lo dieron a otro para al final morir de hambre. Levantaron orfanatos, fueron a lugares extraños donde fueron asesinados algunos, tal vez muertos por una plaga, pero así llegó el Evangelio en nuestros días prácticamente a todos los confines de la tierra. Y nosotros, Señor, que no nacimos en el lugar donde el Evangelio fue predicado por primera vez, también a nuestros países de orígenes ha llegado el Evangelio. Y te damos gracias por aquellos que anónimamente nos hablaron, los que tenemos el privilegio de haber disfrutado de padres cristianos, de haber ido a congregaciones sanas desde nuestra infancia, los que han llegado a estas situaciones en la última etapa de sus vidas. Todos tenemos que estar muy agradecidos a ti por estos hombres y mujeres fieles. Haznos fieles, Señor. Desafíanos que no esperemos situaciones ideales que nunca vendrán, sino que en nuestras situaciones reales lo demos todo para ti. Úsanos, Señor. No nos pases por alto para que un día podamos oír de ti, buen siervo y fiel. A ti la gloria, Señor. Amén. Fieles a ella y que esto no sea un sustituto para vuestra responsabilidad.